que el Señor nos está enseñando cosas maravillosas. Los temas proféticos, les quiero decir, son apasionantes, pero particularmente para los buenos lectores de la Biblia. Los que poco leen la Biblia, entonces esto se les hace muy largo, porque los términos, las figuras que aparecen son un tanto incomprensibles y pareciera que no tiene mucho sentido. Pero gracias a Dios, porque la gran mayoría de los creyentes, o al menos así lo creo, son muy buenos lectores de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Estábamos mirando entonces 4 bestias que suben del mar, una semejante a un león, que es figura de Babilonia; la segunda semejante a un oso, que es figura del reino de los persas, Medo-Persa; la tercera semejante a un leopardo, que representa el imperio griego; y la cuarta, una bestia espantosa y terrible, que representa el imperio romano. En el libro, o mejor, en el capítulo 2, donde está la figura de la imagen, en el libro de Daniel, aparece entonces con la misma secuencia, aunque ya no con animales, sino con metales. La cabeza de oro es Babilonia, el pecho de plata es el imperio medo-persa, el vientre de bronce es el imperio griego, y las piernas de hierro y barro es igualmente el imperio romano. En una de las clases aquí les estaba hablando de los 7 imperios mayores, que ya creo que todos conocen muy bien. Número 1, imperio egipcio; número 2, imperio asirio; número 3, imperio babilónico; número 4, imperio persa; número 5, imperio griego; número 6, imperio romano; y número 7, el imperio del anticristo. También en la Biblia hay 7 dispensaciones: la número 1 de la inocencia, la número 2 de la conciencia, la número 3 el gobierno humano, la número 4 la promesa, la número 5 la ley, la número 6 la gracia, y la número 7 el reinado milenial. La Biblia dice que para el Señor 1000 años son como un día, y un día puede ser como 1000 años. Si sumamos los años que han pasado desde Adán hasta hoy, entonces nos han transcurrido aproximadamente 6000 años. De Adán a Cristo 4004 años, y de Cristo hasta hoy 2000 años, total 6000. Para que se cumpla la palabra que un día es como 1000 años, y podamos tener una semana de años mileniales, entonces estaríamos ya entrando muy próximamente al reinado milenial. Cada etapa dispensacional, aunque algunas son más largas que otras, pero en promedio, las 7 etapas dispensacionales nos darían 7000 años. ¿Por qué? Porque para el Señor 1000 años son como un día. Ahora, el Señor completó la creación en 7 días. Yo no sé cuánto lo recuerdan. Y el 7º día, porque en el 6º día fue que hizo al hombre, ¿cierto? Y el 7º día reposó. Y dice que vio que todo era bueno en gran manera. Entonces el 6º día milenial es el día de la gracia, o día dispensacional.
Y es el día que está llegando ya a su fin, el día de la gracia. Pero cada día está seguido de una noche, ¿o no lo han notado? Después de cada día hay una noche, ¿o no? Pues en los días mileniales es igual. El día de la inocencia fue seguido con la noche del juicio de la expulsión. El día de la conciencia, que es la época de Noé, fue seguido con la noche del diluvio. El tercer día, que sería el día del gobierno humano, la dispensación del gobierno humano, fue seguido con la noche de la confusión, la Torre de Babel. El día cuarto, que es el día de la promesa, o el día de los pactos también, donde Dios promete a Abraham y le dice que su descendencia será como las arenas del mar. Ese día de promesa es una dispensación, y termina con la noche de las plagas en Egipto. Sigue el día número 5, que sería el día de la ley o la dispensación de la ley, que termina con una noche de juicio terrible en la cruz del Calvario. Tinieblas sobre toda la faz de la tierra, tribulación, angustia y dolor sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que tú y yo podamos estar libres esta noche. ¿Alguien se siente salvo por el Señor Jesús? Pero eso es porque Él llevó nuestros pecados. Entonces amanece el día número 6, día de la gracia. Pero este día de la gracia estará seguido de una noche. ¿Cuál noche? La noche de la gran tribulación. Y en esa noche de la gran tribulación es en la cual reinará el anticristo. Pero en esa noche de tribulación, de guerra, donde se dará la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial, será cuando se va a convertir Israel, cuando vendrán a los pies de Cristo. A esa época se le conoce como la apretura de Jacob. Y vamos a irnos introduciendo por ese sector para ir entonces descifrando lo de las bestias, las figuras apocalípticas. En el libro de Zacarías, en el capítulo 13, hay una profecía bien interesante tocante a este asunto. Vimos que los pactos de Dios son fieles y que el Señor prometió bendición para Israel. ¿Y ustedes creen que sí le dará esa bendición a Israel? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Zacarías 13 y el verso 7 en adelante dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. El que invocare mi nombre, ¿qué le pasa? Y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Gloria a Dios. Está hablando de un tiempo de prueba para Israel. El pastor será herido. El pastor de Israel es el mismo pastor de nosotros, porque no hay sino un solo pastor. La Biblia dice: habrá un rebaño, ¿y cuántos pastores? Habrá un rebaño y un solo pastor. Porque el Señor dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil,
El redil al cual él visitó fue a Israel, pero tenía otras ovejas. ¿Cuáles ovejas? Los gentiles. Y entonces con gentiles y judíos habrá un solo rebaño, y el único pastor de ese rebaño es Jesucristo. Pero ese pastor fue herido. ¿Cuándo fue herido? En la cruz del Calvario. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero habla de un remanente. Remanente es un resto pequeño, un pueblo sacado de en medio del otro pueblo. Ese remanente, dice acá, invocará el nombre del Señor, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre para ser salvos es el nombre de Jesucristo. Me invocará, yo le oiré, le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aleluya. Esto concuerda con lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 11. Ustedes saben que la carta a los Romanos tiene 3 capítulos preciosos, el 9, el 10 y el 11, que están dedicados de manera exclusiva al trato con el pueblo de Israel. Entonces dice aquí en Romanos el capítulo 11 y el verso 25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo será el endurecimiento? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Gloria a Dios. El endurecimiento de Israel entonces se dio en el momento en que Él los visitó para salvarlos. Pero mientras ellos se endurecieron, los gentiles se ablandaron. Mientras ellos cerraron la puerta, los gentiles la abrieron. Mientras para ellos terminó la semana número 69 con la aparición del Mesías, y vimos con claridad que cuando Jesús entró a Jerusalén cabalgando sobre un pollino hijo de asna, entonces Él lloró sobre la ciudad y Él exclamó: oh Jerusalén, si conocieras este tu día, que es para tu paz. Y desde que se dio el decreto del rey Artajerjes en la época de Nehemías, hasta el día que Jesús entró en Jerusalén triunfante sobre aquel pollino, cuando Él le dijo a los discípulos: vaya y me traen el pollino, y si alguien os pregunta, diga, es que el Señor lo necesita. Y sí que es el Señor Él. ¿Para cuántos Él es el Señor? Desde que se dio el decreto de Nehemías 2 hasta que Él entra a Jerusalén en el pollino, transcurren 483 años exactamente. Es decir, 69 semanas de años, porque hay semanas de días y hay semanas de años. Quiere decir que de Cristo hasta hoy ha habido un paréntesis, porque Israel endureció el corazón y entonces el Señor está salvando a los gentiles.
Pero cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvado. Es decir, en la semana número 70, cuando venga la apretura o venga la tribulación. El anticristo entonces, que ha de provenir de la cuarta bestia, espantosa y terrible, que está representando al imperio romano, va a traer una paz ficticia al mundo. El mismo Israel va a ser engañado, y si se dejan engañar los judíos, ¿qué será de los gentiles? Y el mismo Señor dice que entonces Él les enviará un espíritu de error para que crean a la mentira aquellos que no quisieron creer a la verdad. Por eso es mejor creerle a la verdad. Los que no quieren creer al Evangelio están creyendo en las imágenes que lloran, en las apariciones de María o en Marianito. Me visitó un hermano en estos días. Ay, hermano, me resultó trabajo. ¿Qué trabajo? Dígame. Sí, voy a promocionar unos tours para ir a las peregrinaciones a ver a Marianito. Le dije, hermano, ese trabajo no es de parte de Dios. Lo están engañando. Usted no puede promover a la gente a ir a ver un ídolo, un puñado de tierra. Usted rechace eso, Dios le dará otro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no promovemos esas cosas, porque todo eso es abonarle terreno al anticristo. Nosotros promovemos la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Como estamos aquí en la carta a los romanos, miremos algunos detalles interesantes. En el capítulo 9, por ejemplo, dice a partir del verso 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria a Dios. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿quiénes serán salvos? Tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Quiere decir que el Señor, como le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, esa promesa no puede ser quebrantada. Entonces Dios salva a los judíos como sea. Pero claro que no a todos, ya va a salvar solamente al remanente. Pero para que el remanente pueda ser salvo, entonces los va a dejar llegar a la gran tribulación. Y en la gran tribulación se van a volver a Dios y lo van a buscar y lo buscarán de todo corazón. Aleluya. Y aún a nosotros nos pasa a veces que cuando viene la tribulación,
porque la gran tribulación no es para nosotros, pero la tribulación sí. Y Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero cuando vienen las tribulaciones, ahí sí oramos. Ahí sí doblamos la rodilla cuando la cosa se pone seria. Pero el Señor permite eso para irnos ablandando. Aleluya. Veamos entonces cómo se va a ir desarrollando este proceso de salvación para los judíos. Vamos de nuevo a Zacarías, en el capítulo 12, donde hay una promesa de la liberación futura para el pueblo de Israel. Nos dice Zacarías 12 a partir del verso 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adán Rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Gloria a Dios. Aquí entonces se presenta la oportunidad para este pueblo que estaba endurecido, que estaba alejado de Dios. Y luego nos agrega en el verso 4 del capítulo 13, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Yo no sé quién recuerda a quién le hirieron las manos. Había uno incrédulo que quería meter el dedo en las manos de Jesús y meter el puño en su costado. ¿Saben cómo se llamó ese? Hay muchos Tomás en la iglesia, incrédulos, y también hay Tomásas, incrédulas. Pero el Señor dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. ¡Gloria a Dios! Entonces, para ir encajando esta serie de profecías,
Entendemos que en esa gran tribulación el pueblo de Israel va a ser salvado, pero se va a salvar solamente el remanente, es decir, los que crean, los que se vuelvan a Dios. Aunque Israel fuere como las arenas del mar, solamente el remanente será salvo. Lo leíamos ahora en Romanos. Ahora, entonces el anticristo, ¿cuál es la jugada, la maldad que le va a hacer a los judíos? Volvamos entonces a Daniel 9 para que miremos en qué consiste el problema. Daniel 9, versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías es Cristo, ¿verdad? Después de las 62 más 7 que hay atrás de esta sería 69. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese pueblo de un príncipe es el pueblo que seguirá al anticristo. Destruirá la ciudad y el santuario. Esa primera destrucción ocurrió 70 años después de Cristo, que fue la gran destrucción de Jerusalén y del templo, de lo cual Jesús dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto? El príncipe que ha de venir, es decir, el segundo príncipe, que es el anticristo. Entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana de años, es decir, a los 3 años y medio, porque si la mitad de una semana de días son 3 días y medio, la mitad de una semana de años sería 3 años y medio. Entonces el Señor levanta la iglesia, comienza a reinar el anticristo, porque el anticristo no puede reinar mientras la iglesia esté acá. No pudo el diluvio barrer con la gente hasta que Noé no fue librado en el arca. No pudo la lluvia de fuego y azufre acabar con Sodoma y Gomorra hasta que Lot y sus hijas no salieron y estuvieron guardados en un lugar especial. No podrá el anticristo gobernar el mundo hasta que Jesús no se levante de aquí con su amada esposa, que es la iglesia. ¡Gloria a Dios! Engañará a Israel, vendrá el pacto con ellos y con el mundo entero, con el pueblo de ese príncipe, pero a la mitad de la semana de años romperá el pacto, es decir, incumplirá las promesas. Entonces se habla de una abominación. Dice: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Jesús entonces, cuando habló de estas cosas y se refirió a Israel, según Mateo 24, Él afirmó lo siguiente. Habíamos visto ya algunas referencias, pero quiero unirlas, enfatizarlas un poco para poder entrar directamente en las figuras apocalípticas. Dice 24:15 de Mateo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló, ¿quién? Mire cómo está aquí clarito, que habló el profeta Daniel: el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días,
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, es decir, del remanente, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios. Este anticristo entonces se opondrá. Va a quitar el sacrificio porque los judíos estarán haciendo sacrificios normalmente. Hasta hoy están haciendo sacrificios. En aquel tiempo entonces el anticristo les va a prohibir los sacrificios. Se van a terminar las ofrendas, porque el diablo nunca ha estado de acuerdo con el culto a Dios, porque lo que él ha reclamado es que el culto se lo hagan a él. Entonces, cuando alguien le hace culto a Dios, él se pone celoso, él se molesta. ¿Por qué cree que eran esas lluvias de piedra hace varios años? ¿Por qué esos deseos de quemar los templos? Porque el diablo nunca estuvo de acuerdo con el culto. Pero, pobre diablo, esto se llenó de cultos. Y no le quedó más remedio que permitirlos, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¡Gloria a Dios! Pero viene un momento cuando el culto a Dios será quitado. Y vamos a ver un poquitito en los motivos, o sea, las razones por las cuales el sacrificio, el culto, la adoración será quitada. Si miramos en Ezequiel 28, un poquito sobre el origen de Satanás, y les quiero decir que Satanás tuvo un tiempo en que era buena gente. Sí, tuvo una época en que era bueno. Parece que no fue muy larga, pero bueno. Entonces él por eso puede imitar, porque él sabe cómo uno puede hacer para aparentar por lo menos ser bueno. Ezequiel 28, en los primeros versos toma la figura de un emperador, el príncipe de Tiro. Verso 2: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Comienza con la figura de un príncipe y poco a poco lo va declarando para darnos a entender de quién se trata. Verso 13: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso es que al diablo le gusta tanto la música. Y tiene mucha gente que son buenos músicos, pero entonces él ha torcido, ha tergiversado la música, porque la música originalmente se creó para alabar a Dios. Gloria a Dios. Pero entonces el diablo, aprovechando el conocimiento, la capacidad que tiene con relación a eso, ha hecho mal uso de los instrumentos y todo este
pudiéramos decir océano musical disponible. Dice el verso 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, por eso les decía que sí fue buena gente. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Entonces dejó de ser bueno. O sea, tuvo un tiempo en que fue obediente, en que estuvo sujeto, pero hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Cuál fue el pecado? Aquí lo dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Es aquí, así a grandes letras, está descifrado el origen de Satanás. Él estuvo en un lugar de privilegio, era hermoso, tenía todas las riquezas disponibles, pero resulta que él perdió esa riqueza, él perdió esa posesión. Ahora lo que él quiere es que todos los demás vivamos como él lo perdió todo, que también nosotros lo perdamos todo. Que como él está arruinado, también nosotros estemos arruinados. Pero pobre diablo, porque nosotros nos quedamos con las riquezas de Jesucristo. ¿Qué deseaba Lucifer? ¿Qué deseaba Satanás? Algo sencillo, mire, Isaías 14, tenía unas pequeñas aspiraciones. El diablo es ambicioso. Isaías 14, verso 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, a ver qué es lo que quería, léalo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Nada. Por eso todos los soberbios son seguidores de él. Por eso Nimrod fue servidor de él. Faraón fue servidor de él. Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Alejandro, Hitler y todos los soberbios que no han querido oír la voz de Dios son servidores de él, porque él ha sido altivo desde el principio. Y cuando alguien se vuelve altivo en la iglesia, termina con él, porque el que es altivo, el Señor lo humilla, pero el que se humilla, el Señor lo ensalza. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Así que esto es lo que quería Satanás. Teniendo ya esta documentación en la mano, entonces podemos preguntarnos, ¿qué es lo que el anticristo quiere? Ser adorado, ser reconocido como Dios, que todo el mundo vaya en pos de él. Pero él ha venido preparando el terreno a través de los siglos, y cada emperador le ha venido haciendo la venia, inclinándose delante de él,
pero habrá un momento en que todos los emperadores se inclinarán ante él. Qué glorioso que nosotros, por la gracia de Dios, ya no nos inclinamos sino delante de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora entonces, esas bestias que veníamos mencionando, el león figurando a Babilonia, el oso figurando a los persas, el leopardo figurando a los griegos y la bestia terrible figurando al imperio romano, están allanando el camino a lo largo de la historia. Entonces Daniel, entre las visiones que él presenta, nos muestra un cuadro muy interesante. Vamos de nuevo a Daniel 7, respecto a esa bestia espantosa y terrible. Ojalá que no sueñen con ella esta madrugada. Desde el versículo 21, para que vamos abreviando un poco. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así, la cuarta bestia, estamos hablando de la bestia terrible, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es decir, los 3 reyes anteriores, que sería Babilonia, los persas y los griegos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que ya vimos que tiempo es 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año, total 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de quienes, al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, Daniel, y mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Gloria a Dios. Entonces está hablándonos de ese cuarto reino, de esa bestia terrible, de los reyes que se levantarán, y cómo finalmente él será también eliminado para darle el reino a los santos. ¿Cómo ocurrirá esto? Veamos un poquito Apocalipsis 13. Si alguno se me va durmiendo, usted me hace el favor y le da un pellizco santísimo y un codazo temeroso. Apocalipsis 13. Bestia. El mar, figura de pueblos, gentes, naciones, tribus, lenguas. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora la ve Juan en Apocalipsis, tiene las características de las bestias que vio Daniel. Aparece el león, porque tiene boca de león, el oso, porque tiene pies como de oso, y es semejante al leopardo. Pero resulta que el dragón le da todo el poder y la autoridad. ¿Qué es lo que pasa con el anticristo? El anticristo tendrá características de todos los reinos que han habido en el mundo. Entonces en el anticristo se reúnen las características del reino egipcio, el reino asirio, el babilónico, el persa, el griego, el romano. De todos va teniendo características para luego implantar su propio reinado. Ahora, ¿qué nos dice acá? Que el dragón le da autoridad. El dragón es Satanás. La Biblia nos habla de eso, que el dragón es figurativo de Satanás. ¿Qué hace? Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de las cabezas del reinado del anticristo ha sido herida de muerte. El imperio romano ha sido herido de muerte con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el imperio babilónico, con todas sus religiones, ha sido sacudido por la verdad gloriosa del Evangelio. Pero entonces hay un avivamiento o reestructuración del movimiento religioso mundial, y se está haciendo a través de un medicamento que se llama ecumenismo. El ecumenismo está procurando unir a todas las religiones, y entonces la herida está siendo sanada. Y ahora se dice que todos somos hermanos, que todos somos uno en Cristo, que todos estamos buscando a Dios, que todos llegaremos a Él de alguna manera, el uno en los mormones, el otro en los testigos, el otro en los musulmanes, cada uno llegará a Dios. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Cristo sino por Él. Gloria a Dios. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí, porque el único camino a la vida eterna es Jesucristo. Entonces, oído a esto, porque aquí hay cosas interesantes. La herida está siendo sanada. Cuando se le sana la herida al imperio romano, entonces se fortalece, toma fuerza. Incluso muchos hermanitos están comiéndose el cuento y dicen, ay, tan bueno, tan bonito, vea, ya también en la misa cantan los coros de nosotros, aleluya. Ay, mi abuelita también ya recibió el Espíritu Santo, el Padre le puso las manos encima y ya habló en lenguas. Qué enredajo sería ese, pero del Espíritu Santo no debe ser. ¿Qué cosas estarán pasando por allá? Pero es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero mire, vamos siguiendo un poco. Dice que fue sanada, que se maravilló la tierra, y el verso 4, y adoraron. ¿A quién adoraron? Los cultos a Satanás. Adoraciones satánicas. Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto? ¿Y cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Ahí está clarito, no tiene mayor discusión. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar. ¿De qué blasfema primero? Oído a esto. El nombre de Jesús. Mire, la gente puede ser religiosa y tener la Biblia y tener culto y tener coros y tener cosas muy parecidas a nosotros, pero ellos no van a tener ningún problema. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de, más fuerte, por causa de. El problema, el gran problema es el nombre de Jesucristo. Tener la Biblia no es problema, tener culto no es problema, hacer palma no es problema. Ellos también lo hacen, pero la iglesia tiene las palmas, la Biblia, los coros, y como si fuera poco, tiene el nombre de Jesucristo. Aleluya, dale el aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hermanos, todo el conflicto mundial será por causa del nombre de Jesús. Claro, porque es que el nombre de Jesús es la muerte para él. Usted se encuentra con un demonio y dígale: te reprendo en el nombre de Israel, en el nombre de Abraham, hombre de Jacob, hombre de todos los hijos de Jacob, pues, hombre, en el nombre del Altísimo. No pasa nada, pero invóquele el nombre de Jesucristo. Pobre diablo, se va lejos, es derrotado, porque eso lo dijo así el Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces imagínense, si Él es el padre de todos los demonios, y saber que esos demonios llegan cada rato allá todos apaleados, cada vez llegan a Él. Señor, Satanás, me sacaron, me echaron a la calle, un pentecostal, vea cómo me tiene. Hombre, qué bueno eso, pero qué tristeza cuando es el hermanito: ay, hermano, pastor, ore por mí que el diablo me está persiguiendo, ahí viene. Eso es muy vergonzoso, ¿cierto? Es Él el que tiene que huir, hermano. Apréndase la lección de una vez por todas. No le tengamos miedo a Satanás ni a todos los demonios, porque es Él el que debe estar temblando de miedo con nosotros. Por ejemplo, esta noche debe estar aburridísimo. Ni siquiera hay por aquí cerca una fiesta que perturbe esta vigilia tan preciosa. Y los pentecostales aquí como dueños del barrio. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Y apenas nos estamos entrenando, porque nosotros vamos a reinar por sobre todo esto. Y de pronto nos toca por aquí una parcela de estas. Amén. Si has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Amén. Pero a ver qué más sigue diciendo. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. El tabernáculo, el lugar donde se reunirá Israel en ese tiempo, y luego de los que moran en el cielo. Sería bueno preguntarse si aquí se refiere a los que moran en el cielo como ángeles, querubines, arcángeles, demás acompañantes del Señor. Resulta que para esos días va a haber un grupo bien grande en el cielo, alabando al Señor
y entonces él va a estar muy aburrido porque se le fueron de sus manos y será la esposa del Cordero. Gloria a Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se refiere al remanente, se refiere a los que están siendo salvados del pueblo de Israel. Ahora, vencerlo no significa que ellos serán derrotados, significa que podrán tener una caída como cualquiera de nosotros, pero la Biblia dice, 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. Si este hombre o esta mujer ha pecado, pero clama a Dios, el Señor lo levanta de nuevo. Gloria a Dios. No quiere decir que será una derrota total. Sigue diciendo, el verso 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ¿qué? Oído con eso. ¿Quiénes adorarán al anticristo? ¿Quiénes adorarán a los emisarios de él? Los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, mejor dicho, los que no son bautizados en el nombre de Jesús. Porque cuando uno es bautizado en el nombre de Jesucristo, el nombre del creyente es inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, porque lo que el Señor dijo es, a quienes le remitiere los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué es remitir? Remitir es enviar. Cuando tú recibes una carta, te dice remite el Toribio Bedoya. Entonces Toribio le remitió la carta, ¿cierto? Toribio, una remisión. Yo bauticé a la hermana Karen aquí a las 6 de la tarde. Y yo dije, aquí había varios testigos, hermana Karen, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados y que seas llena del Espíritu Santo. ¿Qué hice yo? Una remisión. Remití todos los pecados de ella al cielo. Los remití en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto creen que tardó esa remisión? Fracciones de segundos. Y tan pronto llegó la remisión, porque yo soy autorizado por él para bautizar, ¿o qué creen ustedes? Entonces, automáticamente llegó la remisión, se registró en el libro, una más que queda paz y salvo. ¿No le das alegría a esa bendición? Dele un aplauso a Jesucristo, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuánto hace que se hizo la remisión de los pecados suyos? Y así usted todavía anda complejado y dice que porque fue muy malo. No, mi hijo, levante la cabeza en alto. Esa remisión llegó hace tiempo a la presencia de Dios. Usted no debe nada. Usted está inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Que no fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada ha de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Aquí está el disfraz bien hecho, semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, su apariencia como la de Cristo, pero la palabra que habla de Satanás, como la voz del dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Oiga esto, los que les gusta mucho ir donde hacen milagros y hacen maravillas, mucho cuidado, hay que saber de quién son. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, y aquí está la clave de la marca, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien, mis hermanos, avanzamos un poquito de trecho. La verdad es que esto es inmenso, pero quiero dejar hasta aquí esta noche, haciéndoles una sencilla sugerencia. Permanezcamos fieles al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo, hermanos? Permanezcamos fieles, porque la última semana donde Dios tratará con Israel está a punto de comenzar. Pero cuando esa semana comience, entonces comenzará la semana celestial, las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo para la iglesia del Señor que ha sido comprada a precio de sangre. Hermanos, la venida del Señor está a las puertas. Las señales se están cumpliendo. Y yo pienso que estamos en el momento cuando la misericordia de Dios se ha extendido, porque Él dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. 7,000 años debería ser todo el desarrollo del plan de Dios, así que vamos en el año 6,000. Cualquier tiempo que pase más es por pura misericordia, y porque Dios es soberano y Él hace lo que quiera. Y hay una cosita. Ustedes recuerdan que cuando el samaritano encontró a aquel hombre a la orilla del camino, lo montó sobre su caballo, ¿cierto? Y dice la Biblia: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que cabalga sobre los cielos para tu ayuda? Así que el Señor descendió de su caballo, que es el cielo, vino a buscar al hombre y tomó al hombre de ese lugar de maldad, de ese lugar de muerte, y lo montó sobre su propia cabalgadura, que es el cielo, porque estamos sentados en lugares celestiales con Él. Pero dice que lo llevó al mesón. El mesón es la iglesia. El mesonero, el pastor. ¿Y qué más hizo? Le dio 2 denarios al mesonero y le dice: cuídamele, y todo lo que gastes de más, o si algo gastas de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué era un denario? Un denario era el salario de un día de trabajo. Y si le dio 2 denarios, ¿qué significa? Que entonces le pagó 2 días de trabajo. Y 1,000 años para el Señor, ¿cuánto es? 1,000 años es como un día, y ya pasaron 2,000 años. Entonces quiere decir que está para venir de nuevo el samaritano a hablar con el mesonero, a ver cómo está el herido. Pero cuando él venga, entonces viene para llevarse a ese que estaba herido, porque ya fue sanado,
para llevárselo a las nubes y estar con Él para siempre. Y si algo gastó de más el mesonero, yo por eso no me hago problema, si tengo por ahí de pronto un saldito a favor, porque Él viene y me paga lo que haya gastado de más. Y a ti también, si haces algún pequeño esfuerzo por la obra de Dios. Estén en pie, por favor, vamos a dar gracias. En esta noche de vigilia,